Vamos a ver un poquito cómo está construido el siguiente dispositivo que tenemos que tratar en este tema. Es un dispositivo absolutamente primordial para el desarrollo de la electrónica, tanto la electrónica analógica como la digital, porque como veremos, este transistor nos puede servir tanto para hacer un amplificador del tipo del amplificador operacional que ustedes ya saben utilizar, como para hacer un circuito inversor, que es el dispositivo básico para la electrónica digital. Un transistor, si vemos su estructura interna, es un elemento que parece no tener mucha utilidad. Fijaros que realmente está construido a partir de dos uniones que podrían considerarse como dos uniones PN, son dos diodos. Es decir, si pongo una zona P en el centro y dos zonas N en los dos extremos, yo podría pensar que esta construcción es exactamente lo mismo que si pongo dos diodos con esta configuración y un terminal en el centro, ¿verdad? Una configuración como esta no es especialmente interesante. Ya hemos visto algunos problemas en los cuales hay diodos. En los ejemplos que hemos visto un diodo Zener y un diodo normal, pero ya sabéis que si pongo dos diodos enfrentados, si uno de los dos no es Zener, pues si la tensión es positiva desde la E hasta la C, pues uno de los dos va a estar abierto, típicamente el de la izquierda, y si es negativa va a estar abierto el de la derecha, con lo cual ninguno de los dos están conduciendo realmente. Si pongo un terminal intermedio, bueno, pues podría tener más combinaciones, pero igualmente no parece que añada mucho al diseño con diodos nada más. Sin embargo, esta estructura es una estructura muy potente que presenta un comportamiento un poquito más interesante que simplemente la combinación de dos diodos. Fijaros en una cosa, voy a intentar que se vean las dos imágenes a la vez. Fijaros en una cosa, la conducción o no conducción en estas zonas depende de la formación de una zona de carga espacial, lo veíamos al principio del tema, una zona que es infranqueable para los portadores de carga. Con lo cual, si yo pongo un campo eléctrico entre estos dos polos, entre la N y la P, si ese campo eléctrico intenta hacer que pasen portadores de carga en esta dirección, por ejemplo, y se encuentra una zona de carga espacial muy grande, no pasaría ninguno. Por lo tanto, diríamos que esta zona está cortada. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el transistor? En el transistor, de verdad, lo que tenemos es que la zona P es muy estrecha. Al ser tan estrecha, si ponemos los dos en corte, pues son dos diodos en corte y ya está, no es nada interesante. Si tenemos los dos en conducción, poniendo un terminal intermedio aquí, pues tenemos los dos en conducción, tampoco es nada interesante. Pero si ponemos las condiciones para que uno de los dos esté en conducción y el otro en corte, por ejemplo, el de la izquierda va a estar en conducción y el de la derecha va a estar en corte. Este está en conducción. Eso quiere decir que hay una tensión más positiva en B que en E. Hay una tensión más positiva aquí que aquí. Eso quiere decir que puede haber en esta dirección huecos que estén circulando y en esta dirección electrones que estén circulando de este terminal a este. Fijaros, esta zona es una zona tipo P. En una zona tipo P hay muchos más huecos que electrones normalmente, ¿verdad? Si hay más huecos que electrones, lo normal es que si yo pusiera aquí un campo eléctrico en la misma dirección que el campo que está provocando este vaciamiento, como aquí no hay electrones que puedan circular por arrastre en esta dirección, normalmente no los hay, decimos que esta unión está cortada. Pero aquí la situación es especial, aquí hay electrones, porque vienen de esta zona, porque este diodo sí está conduciendo. Entonces, hay una situación anormal. Hay una zona tipo P, es tipo P, debería tener más huecos que electrones, pero tiene un excedente de electrones que vienen de este terminal.
Y de pronto, debido al arrastre, debido al campo eléctrico, esta conducción puede empezar a conducir. ¿Vale? Es una situación muy peculiar que solamente depende de que aquí hay portadores que son contrarios a los que debería haber. En realidad esto, dentro del transistor bipolar, ¿cómo se nombraría? Se diría que hay portadores inyectados de carga en esta zona y que esos portadores son capaces de ser arrastrados por la tensión en esta dirección. Lo cual significa que el grueso de la corriente va a pasar del terminal E al terminal C. El terminal E se llama emisor. Es el que emite esos portadores de carga en exceso que van a permitir la conducción. Y el terminal C se llama colector, que es el que recolecta prácticamente todos los portadores de carga que han llegado a la base. Esta es la base. Prácticamente todos los portadores de carga que han llegado a la zona central, que es la base, terminan en el colector. Se emiten y se recolectan. Se emiten por el emisor y se recolectan por el colector. Esa es una zona de funcionamiento muy especial, en la cual el grueso de la corriente va en esta dirección, pero una pequeña cantidad se pierde por la base. Y resulta que se da la circunstancia de que las corrientes que llegan al colector y la que pasa por la base, siempre que se cumpla esta condición de operación, son directamente proporcionales. I sub C es igual a una cierta beta por I sub B. I sub B es pequeñita, I sub C es grande, pero el factor de proporcionalidad se mantiene constante. Esa es una zona de operación que tiene un nombre especial, que sería la zona activa directa. Es decir, cuando voy a analizar todas las posibles zonas de operación de mi transistor bipolar, esta sería la construcción real que tiene, no tengo aquí un gráfico, os lo hago. Cuando voy a analizar todas las posibles zonas de operación que puede tener mi transistor bipolar, diría: voy a hacer una gráfica en la cual este eje va a ser una tensión, va a ser la tensión que hay entre el colector y la base, VCB. Y en este extremo voy a tener otra tensión, la tensión que va a haber entre el emisor y la base, VEB. Fijaros, si la tensión, pero estoy con un NPN, lo he hecho al revés, VBE y VBC. VBE y VBC. Si la tensión de la base al colector, es positiva, entonces este diodo está en directa. Y si la tensión de la base al emisor es positiva, entonces este diodo está en directa. Es decir, si las dos son positivas a la vez, es una situación súper aburrida en la cual ambos diodos están on. A esa situación la vamos a llamar situación de saturación, es la zona de saturación. Si las dos tensiones son negativas, estaría en esta zona, los dos diodos estarían en corte, esta es la zona de corte. Si no existiera este proceso que hemos explicado de la inyección de portadores, aquí y aquí tampoco habría ninguna conducción. Si no existiera la inyección de portadores, con que una de las dos uniones esté off, las dos estarían off y no habría conducción y tendríamos que decir que esas dos zonas son de corte. Pero como hemos explicado, existe esa inyección. Por lo tanto, vamos a decir que esta zona de operación de aquí, con VBE positiva, este diodo base emisor conduciendo y el de base colector off, esa zona la llamamos zona activa directa. Existe también la misma condición de operación en esta zona de aquí, cuando VBE está off y VBC está on. Eso existe, se llama zona activa
inversa, pero no se utiliza porque tiene unos parámetros de funcionamiento mucho menos convenientes que esta zona de aquí. El transistor se diseña para que tenga mayor eficiencia en la zona activa directa. ¿Cuáles son los modelos que yo voy a poder sustituir en cada una de las 4 zonas? Ay, perdón, que lo he ampliado, lo quería mover. ¿Cuáles van a ser los modelos de operación en cada una de las 4 zonas? Voy a volver a pintar la gráfica, que creo que así se va a ver muy bien. Aquí tenemos VBE y aquí tenemos VBC. Esta es zona de saturación. Hemos dicho, en saturación tenemos 2 diodos en directa, ¿vale? Pues lo sustituyo por 2 fuentes. Esta tendría la tensión VBE on y esta tendría una hipotética tensión VBC on. Si estamos en zona de corte, aquí tengo la E, aquí tengo la C y aquí tengo la B. Estamos en zona de corte. ¿Qué es lo que está pasando? Absolutamente nada. Ambas uniones están cortadas. Sustituyo circuitos abiertos para la unión BE y para la unión BC. En esta de aquí no la vamos a utilizar, esta es la zona activa inversa, pero esta de aquí sí. Esta sería zona activa directa. ¿Cuál es el modelo que vamos a sustituir ahí? Aquí lo que sabemos es que I sub C es igual a beta por I sub B. Y además sabemos que VBE es igual a VBE on, porque esta conexión de aquí entre B y E está en directa. Si está en directa se comporta como un diodo, su tensión es su tensión on. El modelo que sustituyamos aquí tiene que contemplar estas 2 condiciones. ¿Cómo lo hago? Pues pongo aquí el conector del emisor, el colector y aquí la base. Y digo, entre emisor y base, aquí hay una fuente de tensión exactamente igual que esta de aquí. Voy a intentar pintarlo un poquito más limpio para que se vea bien. Aquí tendríamos una fuente de tensión simplemente entre emisor y base. Y ahora, entre el emisor y el colector, tendríamos una fuente de corriente. Y esa fuente de corriente tendría una I sub C igual a beta por I sub B. Solamente he trasladado al circuito lo que hemos dicho que vale para la zona activa directa. Entonces, ¿en qué va a consistir la resolución de problemas que contengan un transistor bipolar? Va a consistir en decidir si estamos
Primero, en zonas que puedan conducir, zona activa directa o saturación, o en zonas que no puedan conducir, típicamente corte. Y una vez que sé si estoy en conducción o en no conducción, elegir si estamos en zona activa directa o saturación. Realmente es el mismo procedimiento que hemos seguido para el diodo. Suponemos una zona de operación, sustituimos el modelo correspondiente a esa zona, comprobamos si realmente la resolución es compatible con la suposición que hemos hecho. Si lo es, hemos acabado. Si no lo es, hacemos otra suposición. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver algún ejemplo. Una cosa antes de que se me olvide. Este modelo de saturación que veis aquí, este modelo de saturación sería el que se extrae directamente de la estructura que hemos visto. Pero fijaros que aquí tenemos 3 terminales y unas tensiones que podemos definir entre cada 2 nodos, la que me dé la gana, ¿verdad? Yo puedo definir la tensión entre E y B y entre C y B, pero también puedo definir la tensión entre E y C, ¿verdad? Yo podría decir en este caso, por ejemplo, ¿cuánto vale V, C, E? ¿Cuánto valdría en este circuito VCE? Sería V, voy a ponerlo en orden para que se vea bien, VCB menos VEB, la tensión de C a B menos la tensión de C a E, ¿verdad? Perdón, de E a B, ¿verdad? No lo veis, me estáis mirando con caras raras. VE, VC y VB. VCE es igual a VC menos VE. ¿En eso estamos todos de acuerdo? ¿Sí o qué? Vale. VBE es igual a VB menos VE. ¿Cierto? VBC es igual a VB menos VC. Y VEB también lo podría definir como VE menos VB. Y VCB también lo podría definir como VC menos VB. Esto es igual a menos VBE y esto es igual a menos VBC. ¿Hasta ahí estamos todo el mundo de acuerdo? Estamos jugando con los nodos nada más. Vale, pues una vez que tenemos todo eso, ¿puedo obtener VCE en función de estas dos? Será igual a VCB, esto es una C, VCB menos VEB. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que es lo mismo que VBC menos VBE, cambiando el signo. ¿Seguimos de acuerdo? Bien, entonces, si me voy aquí arriba, os lo voy a poner ya directamente aquí, esto sería VB, hemos dicho VBE menos VBC o al revés, ya se me ha olvidado. Esto está mal. Es un poco lioso, yo misma me lío con los subíndices también. Esto sería VCB
menos VEB, que es igual a VBE menos VBC. BE menos VBC, ¿vale? Así. ¿Por qué os hago todo este juego? ¿Para marearos? No, para deciros que normalmente en saturación lo que se hace es poner una fuente entre B y E y otra fuente entre C y E. ¿Vale? Normalmente lo que se hace en saturación es decir que VBE es igual a VBE on y que VCE es igual a una constante que se llama VCE de saturación. Y se olvidan de definirnos la VBC, porque con definir dos de ellas quedan definidas las tres. ¿De acuerdo? Os lo digo porque ahora cuando hagamos los problemas yo voy a tratar siempre la VCE en lugar de la BC. Vale, pues ahora sí, vamos a hacer un ejemplo. Este es nuestro circuito. El método de resolución siempre va a ser hacer una suposición en una zona de operación, lo resolvemos y comprobamos la suposición. Os voy a poner aquí una chuleta. Esas son las tres zonas que nosotros vamos a considerar. Así que lo que es importante para hacer la suposición en este circuito será ver qué signo nos parece a nosotros que va a tener VBE y qué signo nos parece a nosotros que puede tener VBC. Fijaros, VBE, ¿qué signo creéis que puede tener? La tensión que tenemos en la base es positiva. Y en el emisor es 0. Luego probablemente VBE sea positiva, ¿verdad? Si VBE es positiva, entonces estamos en la mitad de arriba de nuestra gráfica. Por lo tanto, estamos en una de las dos zonas de conducción, o en zona activa directa o en zona de saturación. Pero lo más probable es que estemos en una de esas dos zonas. Para arriba, conducción. Y ahora, de esas dos zonas, ¿cuál os gustaría a vosotros decir que vamos a suponer? Decidme una, da igual. ¿Saturación? Vamos a suponer saturación. Supongo saturación. Aquí voy a hacer una pequeña trampa que se suele hacer en este tipo de problemas. Cuando hacemos los problemas con diodos, los diodos son unos elementos más sencillos que los transistores, ¿verdad? Y con los diodos nos entretenemos en dibujar el modelo que hemos sustituido. Cuando yo hago un problema con diodos, yo borro el elemento y lo sustituyo por el modelo que yo haya elegido para la zona de operación que he supuesto. En el caso de los diodos se hace habitualmente, se vuelve a pintar el circuito, se pone el modelo en medio y se resuelve cómodamente.
Bueno, pues desgraciadamente la costumbre es, cuando hacemos problemas con transistores, no pintar el modelo y simplemente darlo por supuesto. Lo que nosotros estamos haciendo es suponer que ahí hay una serie de elementos sustituyendo a nuestro transistor. Aquí estamos poniendo una fuente de tensión que viene en esta dirección y aquí estamos poniendo una fuente de corriente, si es zona activa directa, I sub C es igual a beta por I sub B, o si, como hemos supuesto aquí, es saturación, estamos suponiendo que aquí hay una fuente VCE de saturación. ¿Vale? Ese es el modelo que estamos sustituyendo. Pero normalmente no se vuelve a dibujar el circuito, así que para que se acostumbren a hacerlo bien, yo no les voy a dibujar los elementos por los que sustituimos el modelo. Yo les voy a decir, estamos en tal zona y por lo tanto aplicamos las suposiciones de esa zona, pero no las voy a dibujar sobre el circuito, ¿vale? Bien. Supongo saturación. Al suponer saturación, en lugar de dibujar aquí el modelo, lo que voy a decir es que en saturación VBE es igual a VBE on, ya sabemos que eso es lo mismo que poner aquí una fuente de tensión, y VCE es igual a VCE de saturación. Esa es la suposición que estamos haciendo. Y ahora resolvemos el problema. ¿Cómo resolvemos el problema? Planteando las ecuaciones del circuito con la sustitución hecha. Las ecuaciones del circuito siempre van a ser las mismas. Yo las voy a plantear a partir del circuito externo a mi transistor. ¿Yo qué puedo plantear como ecuaciones aquí? Pues yo estoy viendo un camino de corriente por aquí y otro camino de corriente por aquí. Es como si tuviera aquí esta fuente, en lugar de ponerla aquí en un puntito, pusiera aquí la fuente, y tengo una malla y otra malla. ¿Vale? Entonces, la malla de entrada, que es la que entra por la base. ¿Qué ecuación tiene? Sería 2 voltios es igual a la intensidad que circula por la malla por la resistencia que hay en esta rama. La intensidad que circula por aquí es I sub B por la resistencia RB, 70 kiloohmios. ¿Vale? Ya tengo esta tensión de aquí, más lo que caiga en el transistor, más VBE, que en nuestro caso será VBE on. Y a la otra malla se la llama malla de salida. En la malla de salida, ¿qué puedo decir? Que la tensión de entrada, que en este caso son 7 voltios, es igual a la intensidad que circula por esta malla, I sub C por RC, 1,4 kiloohmios, más la tensión que haya entre este punto y este punto, VCE, sea la que sea. Según mi modelo, ¿cuánto es? VCE de saturación. Aquí tengo un sistema de 2 ecuaciones. Entre este punto y este punto, porque estoy analizando este camino. Lo estoy analizando como si tuviera una fuente de potencial en este punto. Aquí me la están poniendo como una fuente puntual. Eso quiere decir que hay 7 voltios respecto de tierra. Es decir, es como si se cerrara el camino hasta la tierra. Por lo tanto, esto es una malla realmente. Vale, pues tengo un sistema de 2 ecuaciones. ¿Lo resolvemos? Es un sistema muy fácil de resolver, ¿no? Fijaros, por un lado, la I sub C
Si es verdad que estamos en saturación, esta ecuación va a ser siempre la misma. Por lo tanto, si estamos en saturación, fijaros, la I sub C es constante. Si estamos en saturación, I sub C sería igual a I sub C de saturación, constante. ¿Y cuánto vale esa I sub C de saturación? 7 voltios menos VCE de saturación partido por la resistencia de esa malla. Vamos a ver los datos que nos da el problema. VCE de saturación nos dice que es 0,2 voltios. ¿Vale? Pues si estamos en saturación, esto vale 7 voltios menos 0,2 partido por 1,4 kiloohmios. Esto es aproximadamente 5.000 amperios, ¿verdad? 4,85 miliamperios. ¿Vale? Y si estamos en saturación de verdad, si todo esto se cumple y se nos cumple nuestra aproximación, también podemos calcular cuánto vale la I sub B. En este caso la I sub B sería igual, despejo la I sub B de aquí, 2 voltios menos VBE on partido por la RB. Miro mis datos, a ver cuánto vale VBE on y cuánto vale la RB. VBE on vale 0,6 voltios y VBE de saturación sería la on en saturación, si queremos utilizamos esta. A veces nos dan las dos, a veces nos dan una sola y nos dicen esta es la de conducción, pero ya que nos dan las dos, pues vamos a usar la de saturación. 0,8 voltios. Y ahora la resistencia 70 kiloohmios. Pues lo sustituyo aquí. Esto sería 1,2 voltios, 2 menos 0,8, partido por 70 kiloohmios. ¿Cuánto saldría esto? 0,017 miliamperios, que es lo mismo que 17 microamperios, ¿verdad? Vale, ya tenemos unos valores para las corrientes que hemos calculado. El circuito está resuelto, porque teniendo las corrientes podemos calcular todo lo que hay en el circuito, ¿verdad? Como está resuelto, vamos a comprobar nuestra suposición. Para comprobar la suposición, tengo que comprobar que VBE es positiva y que VBC es positiva también, ¿no? Vamos a verlo. VBE sería igual a 2 voltios menos I sub B por 70 kiloohmios, que nos va a salir automáticamente VBE de saturación, porque para eso hemos resuelto nuestra ecuación antes. Es decir, VBE sí, nos sale positiva. ¿Cuánto vale VBC? Para saberlo necesito calcular cuánto vale VC. ¿Cuánto nos sale VBC? ¿VB? ¿Menos 7 te sale? ¿Ah? VB menos VC.
Os digo el camino fácil para calcularlo. VBC es VBE menos VCE, ¿no? BC sería VBE menos VCE. Fijaros, se me van las es. VBE hemos dicho que son 0,8 voltios, VCE hemos dicho que son 0,2 voltios, así que esto sería 0,6 voltios. Parece que todo está bien, ¿verdad? Nos da una tensión positiva, como no podía ser de otra manera, porque estamos presuponiendo que aquí hay VCE 0,2 voltios. Entonces, parece que simplemente comprobando la polaridad de VBC y VBE, lo único que vamos a obtener son los parámetros que nosotros hemos metido como entrada de nuestro circuito. Entonces vamos a intentar buscar otra forma de comparar a ver si estamos realmente en zona activa directa o estamos en saturación. Fijaros, si estuviéramos en zona activa directa, voy a ponerlo en verde, I sub C sería igual a beta por I sub B. ¿Cuánto nos saldría la I sub C de zona activa directa en este caso? Si sabemos cuánto vale I sub B, sabemos cuánto vale nuestra I sub B, que son 17 microamperios, que lo tenemos aquí. Vamos a calcular cuánto valdría la I sub C si estuviéramos en zona activa directa. I sub C de zona activa directa sería igual a beta por I sub B, que es igual a 100, la beta es 100, 100 por I sub B, que nos saldría con esto 1,7 miliamperios. Es decir, fijaros, la capacidad de amplificación que tiene nuestro transistor a través de la beta que nos han dado, si yo le pongo una I sub B de 17 microamperios, el transistor es capaz de darme una amplificación a través de la zona activa directa que solamente llega a 1,7 miliamperios. ¿Vale? Y la I sub C de saturación es de 4,85 miliamperios. Quiere decir, la desaturación se llama desaturación porque es donde se satura la corriente, es hasta donde yo llego, el máximo hasta donde yo llego y a partir del cual corto la corriente. Eso quiere decir que si yo tuviera este transistor y le meto por el terminal de base solamente 17 microamperios, el máximo que sería capaz de llegar a darme por amplificación directa sería 1,7 miliamperios, que está por debajo de la corriente que nosotros estamos diciendo que nos da el circuito en el colector. Es decir, el transistor no es capaz de llegar a la saturación, no tiene suficiente corriente como para alimentar esa saturación. Por lo tanto, la suposición es incorrecta. Estamos en zona activa directa. ¿Qué es lo bueno? Que cuando estamos en problemas con diodos, si nos equivocamos de suposición lo tenemos que cambiar todo. Cuando estamos en un problema con transistores, si nos equivocamos de suposición simplemente tenemos que reinterpretar las cuentas que ya hemos hecho. Vamos a reinterpretarlas. Hemos dicho, saturación no llegamos, lo lógico es que estemos en zona activa directa. Si estamos en zona activa directa, la I sub B se calcula exactamente igual. La I sub B sería, tenemos una tensión de entrada, tenemos una VBE on, si queremos sustituimos por el valor nuevo de VBE on, pero nos va a salir un valor muy parecido. Vamos a decir que este valor es válido porque es un valor muy parecido. La I sub B va a ser aproximadamente de 1,7, de 17, esto eran 17, ¿verdad? 17 microamperios. Voy a pintarlo bien. 17 microamperios.
Estando en zona activa directa, la I sub C sería de 1,7 miliamperios, ¿no? 1,7 miliamperios. Si esto es verdad, entonces VCE sería igual, fijaros de esta ecuación de aquí, si no es la de saturación, puedo despejar VCE, sería igual a 7 voltios menos I sub C por RC, es decir, 7 voltios menos 1,7 miliamperios por RC, 1,4 kiloohmios. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto? 2,38 voltios. Esa es VCE, esa es la que nos está saliendo en la suposición de zona activa directa. ¿Veis que las ecuaciones y las cuentas que hemos hecho prácticamente todas nos valen? Solamente habría que calcular un valor nuevo para VCE. Y ahora, ¿cuánto vale en este caso VBC? Sigue siendo VBE menos VCE, que en este caso serían aproximadamente 0,6, la VBE-ON 0,6 o 0,8, me da igual, menos 2,38 voltios, que es la que acabamos de calcular, que sería igual a menos 1,8 voltios aproximadamente, ¿no? Ah, vale. Cuatro y pico, ¿no? 4,6 voltios. No importa, porque realmente el signo del resultado, que es el que a mí me interesa, va a salir igual. $4,6, pues estos son menos 4 voltios aproximadamente, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa a mí ver aquí? Que VBC efectivamente me sale negativa, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál es el proceso de ejecución de un problema como este? Primero supongo una zona de operación. No me importa cuál voy a suponer, supongo una de las dos. Resuelvo el problema y luego compruebo, pero la comprobación, en lugar de hacerla a través de estos signos de los terminales VBC y VBE, la comprobación la hago más rápidamente si simplemente comparo si la I sub C que yo he obtenido es la que se corresponde por zona activa directa o si la I sub C es menor que la que corresponde a la zona activa directa. ¿Vale? En definitiva, ¿qué es lo que estoy haciendo? Comparar si la I sub C que me sale en zona activa directa es mayor o menor que la I sub C de saturación. Si en zona activa directa el transistor quiere darme más corriente en el colector de la que le correspondería a la saturación, significa que yo ya he llegado a la saturación, no puedo tener tanta corriente. En cambio, si la corriente que tengo de saturación es mucho mayor que la corriente que me da por zona activa directa, si la de zona activa directa es mucho menor que la de saturación, es que todavía no he llegado a la saturación. ¿De acuerdo? Si lo vemos de forma gráfica, tenéis aquí las gráficas, lo que diría es que todo esto, si represento I sub C frente a VCE, toda esta zona en la cual I sub C es igual a una beta
por I sub B sería la zona activa directa, pero si no soy capaz de llegar a esa beta por I sub B, si está limitada, es que estoy en zona de saturación. El próximo día veremos con más detalle este tipo de representaciones gráficas. Por hoy me vale con que os quedéis con el método de resolución tal como lo hemos visto aquí. Muchas gracias.